Buenas tardes a todos los amigos presentes, a los que nos siguen por internet. El día de hoy en la tarde me toca presentar al doctor David Enestrosa Roldán. Él es médico cardiólogo egresado del Hospital Sabogal, médico asistente del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta y de la Clínica San Pablo. El día de hoy nos va a tratar tres temas. Uno de ellos, semiología cardiovascular, después métodos diagnósticos, y ahí habrá un receso y terminará con valvulopatías. Los dejo con ustedes. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tres puntos que ha mencionado el colega. Bueno, como ustedes pueden ver, son los lugares donde el colega anteriormente ha mencionado que nos hemos formado y el cualmente elaboramos. Antes de empezar a hablar con la semiología, es importante de todas maneras hacerles recordar el sustento anatómico para que a lo largo de la exposición podamos comprender acerca de ello. Bueno, esta es una gráfica de lo que es el ciclo cardíaco, donde tenemos por un lado la representación del electrocardiograma, el fonocardiograma a través de los sonidos cardíacos, la presión, tanto en la aorta como también a nivel de volúmenes a nivel del ventrículo izquierdo. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta acerca de la apertura y del cierre de las válvulas auriculoventriculares y también de las válvulas semilunares como son la aórtica y pulmonar, haciendo énfasis de que el ciclo cardíaco se divide en sístole y diástole. Como ustedes pueden ver acá, la primera parte de lo que es la sístole está representada por lo que es la fase de contracción isovolumétrica y la fase de eyección ventricular. Luego lo que vendría a formar la diástole, tenemos la diástole temprana, que viene a ser la relajación isovolumétrica. Luego viene el llenado rápido, el llenado tardío, diástasis, y la contracción auricular. Esto es lo que debemos tener en cuenta, las dos fases de tanto la sístole como la diástole y los componentes que forman estas fases. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la relación de las presiones, como también en relación al electrocardiograma y también al fonocardiograma en relación al primero y segundo y tercer ruido, haciendo una vez más énfasis que la sístole y la diástole conforman el ciclo cardíaco y que la diástole ocupa el mayor tiempo en relación a la sístole. Acá podemos ver las curvas de presión. Por un lado tenemos la presión a nivel de la aurícula izquierda y tenemos la presión de lo que es el ventrículo izquierdo y la presión de la válvula aórtica. Vemos que cuando la presión en el ventrículo supera o llega a alcanzar y superar la presión de la válvula aórtica, viene a ver la abertura de esta misma válvula. Obviamente que esto se da momento después de la contracción isovolumétrica. Viene la eyección rápida y una eyección lenta para que de nuevo caiga la presión dentro del ventrículo izquierdo, pero inmediatamente cuando cae por debajo de lo que es la presión de la aorta, esta misma se cierra. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es lo que se da en las cámaras superiores y otra es en las cámaras inferiores. En las cámaras superiores podemos ver que cuando hay la sístole auricular, en otro momento en lo que es en el ventrículo se está dando la diástole ventricular, y al contrario, cuando se da la sístole ventricular, en ese momento se está dando la diástole auricular. Esto hay que tenerlo en cuenta para a la hora de ver la relación de estos dos sucesos conjuntamente con las diferentes características que vamos a mencionar a la hora de hablar de la semiología cardíaca. Una vez más, sístole, diástole, haciéndole recordar que la diástole ocupa los 2/3 y la sístole 1/3. Y acá en relación a los sonidos cardíacos, ¿no? Al primer ruido y segundo ruido. De acá podemos ver que
la sístole y la diástole más o menos representa 80 centésimos de segundo. ¿De dónde obtenemos este valor? Este valor lo obtenemos más o menos si decimos que la frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto se da en 60 segundos. Si nosotros dividimos 60 entre 75 nos da aproximadamente 80 centésimas de segundos. Estas 80 centésimas de segundos está dividido en la sístole en 30 centésimas y en la diástole 50. Y haciendo mención que la diástole, tanto la diástole como la sístole, hay que tener en cuenta estas tres fases: proto, que significa inicio, meso, medio, y tele, final. Otra cosa que hay que tener en cuenta es en relación a cómo está dispuesto el corazón, sus diferentes presiones que ocupan en las diferentes cámaras, tanto en la derecha como en la izquierda y en los grandes vasos. Recordemos que el lado derecho maneja mayormente volúmenes antes que presiones, y el lado izquierdo maneja presiones, y este es el respectivo porcentaje de oxígeno con el que llegan a estas cámaras, que luego al irse a través de la arteria pulmonar se oxigena y llega con una mayor cantidad de oxígeno para luego ser expulsada a la aorta. Pero esta gráfica aparte nos dice cómo es el comportamiento de las diferentes ondas en los diferentes compartimientos del corazón. Por ejemplo, acá podemos ver que en la aurícula derecha podemos ver las famosas ondas venosas, ¿no? O que se traduce en la onda venosa yugular, pero esta es la onda de la aurícula derecha, que nosotros mayormente lo evaluamos en lo que es el pulso venoso yugular. Tenemos la letra A, la C, el X, la B y la Y, ¿no?, que posteriormente vamos a mencionar. Igualmente podemos ver las presiones que manejan las diferentes cavidades. En la aurícula mayormente las presiones medias son menos de 5, y vamos a ver que esta presión coincide mayormente con la presión diastólica del ventrículo derecho. Esto es importante porque hay un equilibrio entre estas cámaras que debemos tener en cuenta y que nos va a servir a lo largo de la exposición, ¿no? Cuando nosotros evaluamos al paciente, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente evaluamos el corazón, sino vemos el impacto del corazón en relación a todo el cuerpo humano. Es decir, desde el primer momento que el paciente ingresa, nosotros observamos cómo camina, su fascie, si tiene alguna fascie característica, vemos sus manos si tienen algunas huellas de alguna enfermedad crónica en relación a los problemas cardíacos, vemos los pulsos en tanto en los miembros inferiores como en los miembros superiores, y posteriormente hacemos la evaluación más regional a nivel de lo que es la caja torácica y dentro de ello a lo que corresponde al corazón. Bueno, antes de realizar la evaluación semiológica vale recordar con qué realizamos esto, ¿no? En lo que respecta para la auscultación, debemos tener en cuenta las diferentes partes que conforman el estetoscopio, que nos va a ayudar a poder hacer un examen adecuado en relación a la confirmación de algún hallazgo patológico o a la confirmación de la normalidad en los pacientes que se sospecha que puedan tener algún problema cardíaco. De esto lo más importante, bueno, en general todo es importante, pero vale recordar que el estetoscopio tiene una campana y una membrana que nos va a servir para poder identificar el tipo de ruido cardíaco que tengamos o también algún ruido agregado. Entonces empezamos ya en relación ya básicamente al tema que nos corresponde, ¿no?, que es la semiología cardíaca. Bueno, como habíamos mencionado, la campana se usa para sonidos de baja frecuencia graves, básicamente nos sirve para estos sonidos del corazón normal, pero también podemos identificar el típico soplo diastólico de la estenosis mitral o tricuspidia, y los extratonos, ¿no?, como son el tercero y cuarto ruido. Es decir, cuando nosotros busquemos el tercero o cuarto ruido, su presencia o queramos descartar su ausencia, debemos utilizar la campana. Para los sonidos de alta frecuencia o los agudos, nosotros debemos utilizar el diafragma o membrana. Esto nos sirve para lo que son las insuficiencias valvulares, la estenosis aórtica o el roce de fricción del pericardio. Esto que pueden ver es para hacerles mención de que
las válvulas, tanto aurículo-ventriculares como las sigmoideas, están formadas por dos componentes. Bueno, en este caso es la representación de la obra Luk-Duk, que en este caso sería, en el caso de las válvulas aurículo-ventriculares, la formación de la mitral y la tricúspide, y de las semilunares, la aórtica y la pulmonar. Y acá podemos verlo, ¿no? Nosotros básicamente, para referirnos a los latidos cardíacos a lo largo de la exposición, vamos a considerar estas dos palabras, Luk-Duk. El primer componente Luk va a representar al primer ruido y está formado por el cierre de la válvula mitral y tricúspide, y el segundo componente, el Duk, está representado por el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. Aparte de ver quién es o qué es lo que significa, es importante saber la relación con el ciclo cardíaco. Cuando hay el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, que son la mitral y la tricuspidia, significa que empieza el inicio de la diástole, y cuando vemos el DUT, que viene a ser el cierre de las válvulas semilunares, significa el fin de la sístole, el inicio de la diástole. Esto es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo para poder entender y analizar los ruidos cardíacos y correlacionarlos con nuestro paciente a la hora de hacer su evaluación. Otra cosa que hay que tener en cuenta: la apertura de las válvulas, tanto las aurículo-ventriculares como las sigmoideas, no producen ruido. Las que se traducen en ruido, o que las que producen los sonidos 1 y 2 o Luk-Duk, vienen a ser el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y el cierre de las válvulas sigmoideas. A la hora de analizar los sonidos cardíacos es importante un orden y identificar si hay alguna alteración en cada uno de ellos o algo más agregado en cada uno de ellos. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar el primero y segundo ruido cardíaco, luego revisaremos los sonidos extracardíacos como son el tercero y cuarto, sonidos adicionales, por ejemplo los clit y chasquidos, y también acá entran los roces pericárdicos, y la relación o la presencia de estos ruidos cardíacos en relación a la sístole y diástole. Entonces, como hemos dicho, el primer ruido va a ser Luk, es un sonido apagado y largo, más largo que el segundo, y una vez más mencionamos que representa el cierre de la válvula mitral y tricúspide al comienzo de la sístole ventricular. ¿Dónde escuchamos mejor este primer ruido? Lo escuchamos en la punta, que viene a ser el borde esternal izquierdo inferior en personas jóvenes. Otra cosa que hay que tener en cuenta: recordemos que este es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y que este primer ruido viene seguido del ascenso de pulso. Recordemos que en el pulso venoso yugular, este ascenso o la onda A va a representar lo que es la contracción auricular. Esta contracción auricular marca el fin de la diástole, y como hemos dicho, el primer ruido representa el inicio de la sístole. Por eso es que este primer ruido viene seguido, o mejor dicho, aparece después de la onda A cuando se analiza en relación con el pulso venoso yugular. Hay que tener en cuenta que el primer ruido, hay algunas alteraciones que van a producir de que disminuya su intensidad, que aumente o que este primer ruido sea variable. Dentro de las causas que pueden disminuir la intensidad del primer ruido son un bajo gasto cardíaco, una mala función del ventrículo izquierdo, un intervalo PR largo, una estenosis mitral, sobre todo en las últimas fases cuando están calcificadas, un reflujo mitral reumático cuando usan beta bloqueadores, y por su parte están incrementados al contrario, ¿no? Aumento del gasto cardíaco, gran volumen, estenosis mitral, pero en sus fases iniciales, la presencia de un misoma auricular que muchas veces es seccional y es variable en la fibrilación, cuando hay extrasístoles y cuando hay bloqueo cardíaco completo. Pero no son los únicos factores que pueden alterar su intensidad: la ventilación mecánica, la neumopatía obstructiva, la obesidad, como podemos ver, las mamas péndulas en algunas mujeres, el neumotórax y el derrame pericárdico también disminuyen el primer ruido. Si bien es cierto, acá vamos a hablar del desdoblamiento del primer ruido, pero el desdoblamiento del primer ruido no es tan frecuente. Hay que tener
ver en qué casos es considerado fisiológico y hay otros casos en que puede considerarse patológico o van a representar o va a ser la traducción de alguna enfermedad que nos podría estar comunicando el solo hecho de saber identificar el desdoblamiento del primer ruido. Por ejemplo, en jóvenes y adultos normales vamos a encontrar el desdoblamiento del primer ruido. Hay que recordar que hemos dicho al inicio de la exposición que las cavidades izquierdas manejan volúmenes y las cavidades derechas las cavidades izquierdas manejan presiones y las cavidades derechas manejan volúmenes. Por lo tanto, la primera válvula que se va a cerrar es la válvula mitral, sobre todo del lado izquierdo, ¿no? Porque esos son los que manejan mayores presiones. Por lo tanto, en algunas situaciones podemos ver este doblamiento del primer ruido, pero también podemos ver que se puede retrasar el cierre de la tricuspidia, es decir, si ya sabemos que esto se va a desdoblar, que normalmente hay una separación entre ellos, esto se puede aún más hacer evidente cuando se retrasa el cierre de la tricuspidia. Recordemos que la válvula tricuspidia está en el lado derecho, entonces si hay un bloqueo completo de rama derecha va a alterar lo que es el sistema eléctrico del lado derecho y eso por lo tanto puede contribuir a que haya una demora en el cierre de la tricúspide. Por ejemplo, la anomalía de Einstein, que afecta sobre todo a las cavidades derechas, también va a hacer de que el desdoblamiento del primer ruido se dé con mayor énfasis. Pero también puede suceder desdoblamiento invertido. Ya hemos dicho que la mitral es la que se cierra primero, pero puede suceder que al contrario, se cierra primero la tricúspide y luego se cierra la mitral. Eso se llama desdoblamiento invertido. ¿En qué casos? Estenosis mitral severa y al contrario del otro, cuando hay bloqueo de rama izquierda. El segundo ruido cardíaco es el DUC. Es más breve, más fuerte y agudo que el primero. Está causado por el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? La pulmonar y la aórtica. Sobre todo se da en la primera etapa de la diástole. Ya hemos mencionado que la primera etapa viene representada por este prefijo proto, ¿no? Y se ausculta mejor en la base cardíaca, que posteriormente va a haber una imagen que nos va a ayudar a entender eso. Igualmente, estos, al igual que el primer ruido, también el segundo ruido incrementa su intensidad. Disminuye cuando hay bajo gasto cardíaco, cuando hay estenosis por calcificación de la aorta o cuando hay reflujo aórtico. Incrementa. Esto va a depender de qué es lo que predomine. Si hay hipertensión sistémica, va a incrementar el componente aórtico, y si hay hipertensión pulmonar, el componente pulmonar. Igualmente, recordemos que hay un desdoblamiento. Hemos dicho que las cavidades izquierdas son las que se cierran primero. Entonces, en la inspiración hay un aumento del desdoblamiento fisiológico. Recordemos que en la inspiración aumenta el llenado en el ventrículo derecho. Por lo tanto, si aumenta el llenado en el ventrículo derecho, la válvula pulmonar va a recibir un mayor volumen. Entonces va a haber una mayor diferencia entre el cierre de la aorta y la pulmonar. Por lo tanto, se puede auscultar ahí, o mejor dicho, se puede hacer más evidente el desdoblamiento. Igualmente en el bloqueo de rama derecha, en la estenosis pulmonar. Pero también podemos encontrar un desdoblamiento fijo, es decir, que no está afectado por la respiración. Esto es típico de lo que es el CIA. Ahora, cuando hay expiración sucede el fenómeno inverso, ¿no? Recibe menos cantidad de volumen en las cavidades derechas, hay menos precarga, por lo tanto el volumen que va a llegar a las cavidades izquierdas va a ser menor, y puede suceder este desdoblamiento invertido, ya que al haber menor volumen en el lado izquierdo se van a cerrar antes que las del lado derecho. Entonces esto sucede en estenosis aórtica severa, miocardiopatía hipertrófica, bloqueo completo de rama izquierda o disfunción del ventrículo izquierdo, o cuando hay electroestimulación ventricular derecha, por ejemplo en lo que es los marcapasos. Recordemos esto: la inspiración va a generar dos fenómenos: un aumento del retorno venoso hacia la aurícula derecha, recordemos que hace como un efecto de succión. Esto mismo, al llegar a una mayor cantidad de volumen, hay un aumento del volumen pulmonar, lo cual va a reclutar a los vasos arteriales que mayormente estaban colapsados en la expiración. Recordamos que dentro del sistema respiratorio hay algunas arterias que están colapsadas y que en algunas situaciones van a recibir mayor volumen y van a interactuar en el proceso de lo que es
la difusión y otros procesos en relación con el sistema respiratorio. Pero acá lo más importante es que estos dos fenómenos hacen que aumente el volumen en las cavidades derechas. Esto también es para recordarle, esta es la forma de un corazón, esta es la base, y hemos dicho que en la base se escuchan mejor los sonidos del segundo ruido, que están formados por la aórtica y la pulmonar, y en el ápice se escuchan mejor los del primer ruido cardíaco, que viene a ser la válvula mitral y la válvula tricúspide. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el tercer sonido cardíaco. Este tercer sonido cardíaco es un de tono grave, comienza al inicio de la diástole en el periodo de llenado rápido. ¿Se acuerdan que había mencionado que la diástole tiene 4 etapas? Uno que es la relajación isovolumétrica, luego viene el llenado rápido, luego viene el llenado lento diástasis y por último viene la contracción auricular. Este llenado rápido en un ventrículo cuya característica es menor distensibilidad, y no solamente una menor distensibilidad, sino una dilatación ventricular, va a haber una sobrecarga de volumen en esta etapa, y esto es lo que produce el tercer ruido. Recordemos que mayormente es fisiológico en quienes, en niños, adultos jóvenes y en situaciones de alto gasto, por ejemplo una mujer embarazada, ¿no? Pero en mayores de 40 años puede indicar una falla ventricular o una regurgitación mitral evidente. Estos dos procesos también se caracterizan por sobrecarga de volumen. En un ventrículo cuya distensibilidad está disminuido, va a producir una turbulencia y eso va a ser responsable de la auscultación del tercer ruido. De esto vale recordar estas dos características: menor distensibilidad y sobrecarga de volumen. Hay que recordar también que se produce 0,10 o 0,14 segundos después del segundo ruido, y que esto coincide con la onda Y de la onda de pulso venoso. Recordemos que en este periodo de la diástole, la onda Y, que viene a representar, acá lo tenemos: contracción auricular, relajación auricular, acá empiezan a llenarse las aurículas en sangre tanto de la vena cava superior e inferior, y acá se abre la válvula tricúspide. Esto es el pulso venoso y esto hay que tenerlo en cuenta. Y recordemos que este tercer ruido coincide con esto. ¿Por qué? Porque esta es la etapa en donde se abre la válvula aurículos ventriculares y hay el periodo de llenado rápido. Por eso que se dice que el tercer ruido mayormente coincide con la onda Y de la onda de pulso venoso. Ahora, cuando tengamos esta secuencia, primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, con una frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto, es lo que nosotros conocemos como galope ventricular. El tercer ruido se ausculta mejor ¿en dónde? En el ápex del ventrículo izquierdo, sobre todo en decúbito lateral izquierdo. Es decir, nosotros podemos auscultar este tercer ruido tanto en el lado izquierdo como en el derecho. El derecho se ausculta mejor en el borde esternal inferior o subsifoideo, en decúbito supino, y sobre todo se hace más intenso con la inspiración. Igualmente, ¿no? Inspiración significa mayor volumen que llega al lado derecho, y obviamente este mayor volumen va a llegar a lo que es el pulmón, y luego va a través de las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo, ¿no? Esto ya hemos dicho que es una sobrecarga de volumen lo que está relacionada con el tercer ruido. A la auscultación podemos escuchar de esta manera, ¿no? Luk duk dum, luk duk dum. El cuarto ruido es blando, es de tono grave, es presistólico o telediastólico. Estos dos vienen a ser como una especie de juego, ¿no? Nos pueden hablar de presistólico o telediastólico. Al final lo que hay que tenerlo en cuenta es que como hemos mencionado anteriormente, la diástole, proto, meso y tele, y así como es tele, que es la última parte de la diástole, es presistólico porque a partir del término de la diástole inicia lo que es la sístole nuevamente, ¿no? Es producido sobre todo ¿por qué? Por lo que es la contracción auricular o el galope auricular contra un ventrículo que, al igual que en el tercer ruido, se caracteriza porque no es distensible.
o en su defecto es rígido. Al hablar de no distensible o rígido se caracteriza por un fallo de la compliance. ¿Y esto mayormente en qué caso sucede? Cuando hay hipertrofia ventricular y sobre todo en relación a sobrecarga de presión. Con tan solo conocer que sucede en hipertrofia ventricular y con sobrecarga de presión, nosotros podemos decir que este cuarto ruido en quienes es típico, en aquellos pacientes que tengan estas características, como por ejemplo pacientes hipertensos, pacientes con estenosis aórtica o pacientes que tengan coartación de aorta, ¿no? Igualmente hemos dicho, si esto traduce lo que es la contracción auricular, esto coincide con el vértice de la onda A. Y cuando la secuencia es R4, R1, R2, también se le conoce como galope, pero es galope auricular. Y recordemos que en la FA, en la arritmia cardíaca, más común que la fibrilación auricular, se caracteriza por ausencia del impulso eléctrico originado en el nodo sinusal. Si no hay el impulso eléctrico en el nodo sinusal, no hay contracción auricular. Por lo tanto, no podemos encontrar cuarto ruido cuando un paciente está con este tipo de arritmia. A diferencia del tercer ruido, este siempre es patológico. Se ausculta frecuentemente, hemos dicho, en hipertrofia ventricular izquierda. Acá ya lo habíamos mencionado, ¿no? Estenosis aórtica, miocardiopatía obstructiva, pero también lo podemos escuchar en pacientes con cardiopatía isquémica. Mayormente son pacientes que han tenido un infarto y en ritmo sinusal. Alguien me dirá de repente, pero ¿por qué acá? ¿Qué tiene que ver con la hipertrofia? Recordemos que tanto hipertrofia, sea por hipertensión, estenosis o miocardiopatía, viene a ser una alteración de la disfunción diastólica, y los pacientes que tienen problemas isquémicos también hacen disfunción diastólica, y eso sería en parte responsable de por qué a los pacientes que tienen esta patología se les podría auscultar el cuarto ruido. También aparecen en las sobrecargas agudas de volumen, sobre todo en lo que es insuficiencia mitral aguda. El cuarto ruido se ausculta mejor en la punta cardíaca, y más o menos en la auscultación sería daluk-duk, daluk-duk. De esto es importante recordar, y esto viene a ser el resumen. El tercer y cuarto ruido no lo vamos a escuchar en la sístole, es decir, que hay que tener en cuenta que cuando nosotros logremos identificar el primero y el segundo ruido, no podemos hablar del tercero o cuarto ruido en lo que es este periodo, en lo que es la sístole. Estos dos están en la diástole. Una vez más, la diástole tiene relajación isovolumétrica, el llenado rápido, que está representado por el tercer ruido, el llenado lento diástasis y la contracción auricular, que viene a dar origen a lo que es el cuarto ruido. Valga la redundancia, tanto el tercero y cuarto suceden en ventrículos cuya característica tienen alteración de la distensibilidad. La diferencia es que este es sobrecarga de volumen y este es sobrecarga de presión. Y acá tenemos las diferencias, ¿no?, entre el tercero y cuarto ruido. Los dos ocurren en diástole, uno en la parte temprana, otro en la parte tardía. Uno tiene que ver con el llenado rápido pasivo, otro tiene que ver con el llenado activo, que es la contracción auricular. Mayormente es anormal el cuarto, algunas veces esto. Y otra característica que debemos tener en cuenta, sobre todo en los pacientes que tienen falla cardíaca, es que cuando nosotros hablamos de falla cardíaca sistólica es más común encontrar el tercer ruido, pero nosotros cuando hablamos de falla cardíaca diastólica el que vamos a encontrar es el cuarto ruido, y esto nos va a ayudar a diferenciarlos en cierta medida, ya que por signos y síntomas no hay mucha diferencia entre uno y el otro. Asimismo, ya hemos visto los extratonos, ahora vamos a hablar de los sonidos añadidos. Cuando hablamos de chasquido de apertura, como su mismo nombre dice, chasquido de apertura, vamos a hablar de las válvulas sigmoideas, aurículo-ventriculares. Es de ruido corto, de alta frecuencia y inmediatamente después del segundo ruido, o sea, también son diastólico precoz. Y como hemos dicho, chasquido de apertura, tiene que haber una estenosis. Entonces, cuando hay una estenosis de las válvulas aurículo-ventriculares, sobre todo la mitral, salvo que esté calcificada, es donde vamos a poder auscultar esto, el chasquido de apertura de las válvulas aurículo-ventriculares.
En la tricúspide mayormente no sucede eso. Cuando hablemos de los soplos cardíacos vamos a ver que los soplos que son mejor auscultables desde el punto de vista clínico, mayormente son los del lado izquierdo. Los del lado derecho, con algunas características y excepciones, no son tan fáciles de auscultar y muchas veces pasan desapercibidos. Hay que recordar que también se debe a hiperflujo, o sea, si bien es cierto, acá hay una resistencia que se opone a, o mejor dicho, hay una resistencia que al abrirse va a originar este sonido, pero también puede haber o puede deberse a hiperflujo. ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando hay un CIA, una persistencia del conducto arterioso o una insuficiencia mitral. El clic de eyección. Recordemos que en el lado izquierdo quien se apertura es la aorta y está en relación con lo que es la parte sistémica, y en relación al lado derecho está la pulmonar, ¿no? Entonces cuando hablemos de eyección básicamente son estas dos válvulas, las semilunares, la aorta y pulmonar. Es decir, con solo este conocimiento podemos nosotros ver que no podemos hablar de chasquido de apertura y estar involucradas las válvulas semilunares, o hablar de clic de eyección y estar involucradas las válvulas auriculoventriculares. Igualmente son protosistólicos, son cortos y de alta frecuencia y son inmediatamente después del primer ruido. Se origina por estenosis de las válvulas simoideas y en circunstancias en que existe dilatación de la aorta o de la arteria pulmonar. El clic aórtico sucede cuando hay una estenosis aórtica no calcificada. Ya cuando están calcificadas son rígidas y muchas veces no se logra auscultar. Pero también podemos ver en algunas anomalías congénitas como la valvulopatía aórtica bicúspide. El clic pulmonar aparece en la estenosis pulmonar, salvo que sea muy severa o que ésta sea infundibular. El clic de eyección de la válvula pulmonar se oye mejor en expiración. ¿Por qué en expiración? Todo tiene que ver con lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Hemos dicho que en la inspiración aumenta la cantidad de volúmenes y en la expiración sucede lo contrario. Entonces, todo esto traducido a nivel de la válvula pulmonar puede hacernos percibir lo que es el clic de eyección de esta misma válvula. Este es un resumen. Este chasquido de apertura, hemos dicho, o mejor dicho, es el resumen tanto del chasquido como del clic. Primero tenemos el primer ruido y el segundo ruido. Entre el primero y el segundo está la sístole. Entre el segundo y el primero está la etapa que se llama diástole. Una vez más, recordemos, la sístole con dos etapas o hasta tres: contracción isovolumétrica, expulsión rápida y expulsión lenta, y la diástole sus cuatro etapas: relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, diástasis, y el golpe o patada auricular. Tanto el clic como el chasquido hemos dicho que se dan en las etapas protodiastólica y protosistólica. En la protodiastólica se da el chasquido y el clic se da en lo que es en la protosistólica. En los dos tiene que ver con estenosis. El chasquido se da en lo que es en el periodo de relajación isovolumétrica antes del tercer ruido, es decir, entre el segundo y el tercer ruido. Cuando escuchamos un sonido entre estos dos, nosotros estamos asumiendo que es el chasquido de apertura. Y cuando en cambio el clic se da inmediatamente en la primera etapa de lo que es la protosístole. Estos dos sonidos, el clic y el chasquido, se auscultan mejor en el ápex con el diafragma. Y una vez más recordar, ¿no? Cuando hablamos de chasquido, estamos hablando de las válvulas auriculoventriculares, y cuando hablamos de clic, de las válvulas semilunares. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es soplo cardíaco. ¿Qué es un soplo cardíaco? Es la auscultación de un flujo turbulento a través de una válvula anormal, esa es una de las causas, a través de un defecto o una obstrucción al flujo de salida,
o por un aumento del volumen o de la velocidad del flujo a través de una válvula normal. Esto es lo normal. Esto es en apertura, vemos que el flujo es laminar, y cuando hay el cierre también se mantiene laminar. Pero ¿qué sucede cuando hay estenosis o cuando hay insuficiencia? Este flujo, que mayormente es laminar, se vuelve turbulento, y la auscultación de este flujo turbulento se va a traducir como un soplo cardíaco. Particularmente yo trabajo con esta clasificación, en donde nos dice que el soplo cardíaco resulta de 3 cosas: afectación del flujo sanguíneo, que puede ser porque aumenta la velocidad de flujo o aumento de la volemia. Esto se da en estados hipercinéticos, es decir, embarazo, fiebre, hipertiroidismo, todo lo que implique aumento de flujo. Pero también se puede dar por cambios en el diámetro. Cambios en el diámetro, por ejemplo, a nivel del vaso sanguíneo, cuando sucede a nivel de la aorta, por ejemplo, en una coartación de la aorta, o cuando sucede en el cambio en lo que es las arterias carótidas, por una estenosis debido a una ateromatosis carotidia, o a nivel renal también debido a una obstrucción, ¿no? Todo esto produce un soplo cardíaco. Pero también puede deberse a la misma válvula cardíaca, en cuyo caso solo hay estas dos presentaciones: bien es insuficiente o bien tiene estenosis. Y cuando hay una alteración entre las cámaras, una solución de continuidad, por ejemplo en lo que es el CIB o el PCA. Pero no es la única. También el que nos puede producir un soplo, la auscultación de un soplo cardíaco, es la disminución de la viscosidad, que está mejor representada por lo que es la anemia. Bueno, ya sabemos más o menos cómo es el origen de los soplos cardíacos. Ahora lo que hay que tener en cuenta es identificar cuáles son esos soplos cardíacos que suceden en sístole y cuáles son aquellos que suceden en diástole. Vamos a empezar primero por los soplos que suceden en sístole. Vamos por el lado izquierdo. En el lado izquierdo, acá tenemos la aurícula izquierda, tenemos el ventrículo izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo izquierdo está la válvula mitral. Entre el ventrículo izquierdo y la aorta está la válvula aórtica. Entonces, imaginemos, sístole, ¿qué quiere decir? Mecánicamente significa contracción ventricular. Por eso es que les había puesto el dibujo, que cuando hay una contracción ventricular, acá arriba hay una relajación auricular. Cuando hay una contracción ventricular, la válvula aórtica va a ser vencida por un gradiente producto de la contracción isovolumétrica, va incrementando, y cuando supera la presión de la aorta, esta debe aperturarse. Pero ¿qué pasa si hay una estenosis aórtica? Va a producir un ruido, un sonido, que viene a ser un soplo cardíaco de estenosis aórtica en el lado izquierdo. ¿En qué momento? En la sístole. Ahora, imaginémonos que esta válvula aórtica está bien. La cantidad de sangre que va a salir por acá, por la aorta, va a salir sin ningún problema, pero recordemos que cuando se contrae no solamente es hacia adelante, también es hacia atrás. Ahora vemos que esta válvula mitral va a ser insuficiente. Entonces, el otro ruido que podemos escuchar en sístole es la insuficiencia mitral. Es decir, en sístole, en lo que es en el lado izquierdo, está la estenosis en relación con la expulsión de sangre, y la insuficiencia mitral por la cantidad de sangre que, al tener una válvula insuficiente, regresa a la aurícula izquierda. Ahora vamos para el lado derecho. Igualito, sístole. En sístole hemos dicho sangre que llega al ventrículo derecho y que debe salir a través de la válvula pulmonar, pero igual, una obstrucción, una oclusión o algo que impide la salida de esta sangre que debe atravesar esta válvula. Entonces acá tenemos una estenosis pulmonar, pero del lado derecho. Y su equivalente, si esto no tiene problema, pero la sangre que a través de la contracción isovolumétrica vence la presión y puede salir a través de la válvula pulmonar, regresa, y esta válvula es insuficiente, va a producir en el mismo momento, ¿no? Es decir, en la misma sístole. La diferencia entre uno y otro es que estas son en el lado izquierdo y estas son en el lado derecho. Ahora vamos a ver en lo que es en la diástole. En la diástole igual, lado izquierdo. Hemos dicho que la sangre sale en sístole. Una vez que la sangre
es expulsada, va a caer la presión dentro del ventrículo izquierdo. Cuando la presión cae, esta válvula se va a cerrar porque la presión que tiene la aorta es mayor. Si se cierra, esto que está formado por valvas en forma de nido de golondrina evita que la sangre regrese. Pero si esta válvula es insuficiente, la sangre que ha salido en lo que es en la diástole va a regresar. Por eso acá tenemos insuficiencia aórtica en diástole. ¿Y qué sucede en la estenosis mitral? Igual, en la diástole debería aperturarse esta válvula mitral, pero como hay una obstrucción a nivel de la válvula mitral, la cantidad de sangre que debe pasar libremente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo encuentra una resistencia. Entonces, en el mismo periodo de diástole encontramos estenosis mitral. Eso es en relación a lo que son los soplos de insuficiencia aórtica y estenosis mitral del lado izquierdo. Vámonos para el otro lado, al derecho. Igual, sale sangre, pero en la diástole estas válvulas deberían estar cerradas, pero lo que sucede es que hay una solución de continuidad, hay una perforación o X motivos que va a hacer que la sangre, cuando regresa, no va a quedarse acá, sino va a regresar hacia el ventrículo derecho. Eso es lo que sucede en la insuficiencia pulmonar. Y si hablamos en lo que es la válvula auriculoventricular derecha, la tricúspide, cuando la sangre llega de la vena cava superior, llega de la vena cava inferior y debería pasar de la aurícula sin ningún problema al ventrículo derecho, encuentra una obstrucción acá. Y esto también lo detectamos en ¿qué? En diástole. Por lo tanto, del lado derecho vamos a encontrar insuficiencia pulmonar, estenosis tricuspidia en diástole. Y en el lado izquierdo, insuficiencia aórtica y estenosis mitral. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si yo tengo en cuenta eso y yo logro identificar el primero y el segundo ruido, estoy identificando la sístole. Entonces ya no se me reduce a 8 valvulopatías o etiologías de una valvulopatía como causante de esto. Ya solamente me quedaría con 4, y de estas 4 algunas características semiológicas nos van a indicar cuáles tienen mayor probabilidad. Y si ustedes me prestaron atención y yo les había mencionado que mayormente las que son de mayor magnitud o las que se logran escuchar fácilmente son las del lado izquierdo, o sea, me quedaría con estenosis o con insuficiencia mitral. Es decir, ya tendría 2 etiologías posibles con tan solo haber identificado el primero y segundo ruido y haber auscultado un soplo entre estos 2 primeros ruidos. Y al contrario, si ausculto entre el segundo y el primero, tengo estas 4 alternativas que me podrían decir que una de ellas es la válvula afectada. Pero si no puedo identificar el primero y el segundo ruido, la otra manera es palpando el pulso, ¿no? Cuando nosotros palpamos el pulso y sentimos el golpe sobre nuestros dedos que estamos palpando, nosotros podemos identificar cuál es el primer ruido y más o menos cuál es el segundo ruido. Y a través del estetoscopio, al estar en ese momento auscultándole, podemos identificar si son soplos que aparecen en la sístole o son soplos que aparecen en la diástole. Todo esto, lo que hay que recordar es que los del lado izquierdo siempre se escuchan mejor que los del lado derecho. Y este es un cuadro que cuando era residente lo vi, me parece muy interesante. Es de un cardiólogo español, en donde muchas veces el gran problema que tenemos es tratar de identificar, ¿es estenosis o es insuficiencia? Él nos ayudó y nos dijo que una manera de poder identificarlos es a través de la unos son sonidos de aspiración que están básicamente vinculados con los de insuficiencia, y el otro es un sonido de eyección que está vinculado con lo que es la estenosis. Entonces, por un lado tenemos la aorta, la pulmonar, la tricúspide y la mitral, y tenemos las 2 cosas que pueden suceder o que pueden generar un soplo: estenosis e insuficiencia. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Los diferentes focos auscultatorios
de los soplos donde podemos auscultarlo, ¿no? Acá tenemos aórtico, pulmonar, accesorio, de el tricúspide y la mitral. Como él mismo también menciona, una manera de nunca olvidarnos es como apartamento, ¿no? APATM, apartamento, y de esa manera no nos olvidaremos del aórtico, del pulmonar, del aórtico accesorio, de la tricúspide y la mitral. Una vez que sabemos estos focos, es importante tener en cuenta que los soplos de insuficiencia cardíaca son aspirativos. Ya hemos dicho que son de alta frecuencia, es decir, agudos, por lo tanto se auscultan mejor como membrana, con la membrana del estetoscopio. Los de eyección son de baja frecuencia, son graves, por lo tanto, una vez más mencionamos que se auscultará mejor con los de campana. Y esto nos va a permitir tener en cuenta que cuando busquemos un soplo de estenosis que viene a ser de eyección, debemos buscarlo con la campana, y cuando busquemos un soplo de insuficiencia o de aspiración debemos hacerlo con la membrana. Muchas veces no lo hacemos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Ya hemos dicho que la estenosis aórtica, ¿en qué momento sucede? En la sístole. La insuficiencia aórtica, por el contrario, en la diástole. Entonces, acá nos hace mención que más o menos ya sabemos que los latidos cardíacos lo hemos representado como luk-duk. Este cardiólogo más lo conoce como lok-dok, que en sí viene a ser casi el mismo sonido, pero acá lo que nos va a ayudar son esto, que cuando es aspiración va a sonar como F, y cuando es eyección más grave. Entonces esto nos va a permitir más o menos tratar de identificar qué tipo de soplo cardíaco y cuál es la válvula afectada. Entonces, por ejemplo, acá tendremos un sonido grave que va a ser Ersduk y el otro va a ser Luf. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder identificar los soplos cardíacos. Aparte de tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta en qué momento aparecen sístole, diástole, y aparte de esas características, debemos tenerlo en cuenta en relación con el primero y segundo ruido. ¿Por qué? Porque a través de ellos vamos a poder encontrar lo que hemos dicho, ¿no? La presencia de tercer, cuarto tono cuando en algunas patologías haya, pero también poder identificar lo que es el clit o el chasquido de apertura, ¿no? No voy a profundizar en relación qué tipo de soplo es, si es romboidal, si es crescendo o decrescendo, porque cuando hablemos de valvulopatía vamos a descubrir un poco más acerca de estos dibujos que podemos observarlo acá en las diferentes valvulopatías. Otra manera de clasificarlo los soplos es en sistólicos como eyectivos, pero también pueden ser sistólicos regurgitantes, y los diastólicos que pueden ser regurgitantes, pero también cuando hay una obstrucción, por ejemplo la estenosis mitral, que va a haber una obstrucción al paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, también llamado de llenado. Existen varias formas de clasificarlo. Yo les menciono algunas y ustedes se familiarizarán con alguna de ellas para poder con ellas poder hacer el diagnóstico y tratar de que la semiología cardíaca no les sea muy problemática, ¿no? Cuando nosotros hablamos de semiología cardíaca, uno de los puntos de Aquiles es la auscultación de los soplos cardíacos, pero vamos a ver a lo largo de las diferentes patologías que no solamente debemos echar o tener en cuenta solamente los soplos. Antes de eso hay la anamnesis, el examen físico, electro, etcétera, etcétera, que con ello ya tenemos un 80% del diagnóstico, y que la auscultación de un soplo básicamente sirve para confirmar nada más el diagnóstico. Muy bien, los soplos acá por ejemplo tenemos como funcionales, como orgánicos, como soplos anorgánicos o también llamados o más conocidos como inocentes, que pueden ser intracardíacos o extracardíacos. Vamos a hablar un resumen de ello. Anorgánicos o inocentes, ya hemos dicho, son mesosistólicos, son de poca intensidad y tonalidad elevada, mayormente en el foco donde lo encontramos el origen, no se irradian más allá de ese foco, mayormente son mitrales o pulmonares. Estos soplos no traducen alteración hemodinámica, y a pesar de que uno lo puede escuchar o que son relativamente aparatosos, no tienen ningún significado clínico.
excepto el hecho de que la auscultación de ellos nos trate o nos lleve a identificar cuál es la causa, ¿no? Y que muchos de estos soplos pueden auscultarse, como hemos dicho, en lo que es aumento del flujo sanguíneo, como puede suceder en lo que es la fiebre. Acá tenemos otra manera, un cuadro donde nos ayuda a diferenciar soplo inocente de un soplo patológico. El soplo inocente mayormente son sistólicos, eyectivos en diamante y suceden en la proto. Mayormente hemos dicho que todos los diastólicos, hasta que no se demuestre lo contrario, son patológicos. El soplo inocente mayormente es de baja intensidad. Cuando hablemos de la intensidad, sea la de 6 o la de 4, vamos a poder entender esto. Estos soplos patológicos también son continuos, pero a esto hay una excepción, el HAM venoso. Este es un soplo producido de las venas yugulares, del flujo que pasa a través de ella cuando va a entrar a las intratorácicas. Ese ruido que va a hacer tanto sistólico como diastólico genera un soplo continuo. Por eso claramente dice, los patológicos mayormente también son continuos, exceptuando esto, que es el HAM venoso, que esto es benigno, ¿no? Mayormente ya hemos dicho, no se alejan del foco de origen, es decir, no se irradian. Esto mayormente ocupan toda la sístole, no producen frémito, en cambio estos mayormente son de mayor intensidad, de 4 más producen frémito. Estos son musicales o piolantes, son variables, en cambio estos están asociados con alguna anomalía en el examen físico sugerente de una cardiopatía. Hemos dicho que estos pacientes mayormente son asintomáticos, no hay ninguna alteración clínica sobre el paciente al cual se le ausculta este soplo inocente. Y es común, ya hemos dicho, por ejemplo, niños con anemia, mujeres embarazadas o en otras situaciones donde puede aumentar el flujo sanguíneo. Otra cosa que también, bueno, acá no se le menciona, es que el soplo inocente mayormente lo podemos escuchar en varios focos, ¿no? En cambio los patológicos mayormente se les escucha en uno, y mayormente estos ya son de mayor intensidad y están acompañados con alteraciones hemodinámicas o alteraciones clínicas en el paciente, ¿no? Los soplos orgánicos, como su nombre dice, ya acá hay una lesión anatómica irreparable sobre el aparato valvular. Acá ya entran, por ejemplo, lo que es la estenosis aórtica mitral, son sistólicos, también pueden ser diastólicos o continuos, son intensos, de timbre rudo o musical, suelen acompañarse de frémito cardíaco y se irradian a una distancia mayor o menor. Los funcionales, como su mismo nombre menciona, por ejemplo, tenemos un corazón que está dilatado por una cardiopatía dilatada o una cardiopatía isquémica. Estas válvulas, o mejor dicho, esta dilatación de cavidades hacen que las válvulas del corazón se separen y no haya una buena coactación. Y esto puede darnos algunos soplos de tipo insuficiencia, sobre todo. Pueden ser por dilatación del corazón o del anillo, o una inserción perivalvular, pero una de las características, a diferencia de lo orgánico, es que la válvula está sana, pero como hemos dicho, es insuficiente la coactación de ellos. Como sucede, esta es la típica, se dilata el ventrículo izquierdo y en el ventrículo izquierdo la válvula auricular-ventricular es la mitral. La válvula mitral anterior y la posterior, como estos dos se separan, también se van a separar y ya no hay una buena coactación, y esto va a dar orígenes, por ejemplo, a una insuficiencia mitral de tipo funcional. En el lado derecho sucedería lo mismo con la tricúspide. Ya hemos dicho que mayormente son sistólicos, rara vez son diastólicos. Y la cardiomiopatía dilatada, que se caracteriza por una cardiomegalia, es el típico ejemplo. Bueno, ya hemos dado algunas características, pero hemos traído esto para tratar de dar un orden. Cuando nosotros auscultamos un soplo, lo primero que hay que hacer es no tenerle miedo al soplo cardíaco. ¿Por qué? Porque si nosotros le tenemos miedo, no nos podemos concentrar o no vamos a poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo el día de hoy. En general, para cardiología, tanto para la semiología,
tanto para los diferentes exámenes de ayuda diagnóstica. El éxito va a estar si uno sigue un orden y de esa manera lo pone en práctica, ¿no? Entonces acá más o menos hemos tratado de dar un orden a cómo auscultar estos soplos cardíacos. Entonces vamos a hablar que primero vemos la intensidad, luego el tono, el timbre, en qué momento de la revolución cardíaca se producen, si tiene relación, hay relación con los ruidos cardíacos, en qué lugar se oyen más intensos, si solamente son localizados o se propagan o se irradian, y cómo es el comportamiento de ellos cuando hay modificaciones con algunas maniobras, ¿no? Con la inspiración, el cunclillas, el acostarse y todo eso. Empezamos con la intensidad. Bueno, hay dos clasificaciones. Esta es la que más se conoce, la escala de Levin, donde nosotros la clasificamos del 1 al 6. Donde nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una auscultación cardíaca ponemos 1/6 o 2/6 o 3/6 y cada uno lo que representa, ¿no? Estos dos mayormente es un poco difícil para el que recién está entrando a entender todo este proceso de cómo realizar una buena auscultación cardíaca, pero con el tiempo y la práctica uno llega a dominarlo, ¿no? En cambio, a partir de acá es más fácil de auscultarlo. Esta es la otra clasificación, el otro era 1 de 6 y esta es más simplificada, de 1 hasta 4. Prácticamente cualquiera de los dos que se utilice, pero como les repito, mayormente en mi caso particular yo utilizo la clasificación de 1/6. Ese es en relación a la intensidad. En lo que es el tono, nosotros tenemos, hemos dicho que hay tonos agudos y hay tonos graves. Unos son de alta frecuencia y otros son de baja frecuencia. Hemos dicho que el estetoscopio, tanto la membrana o la campana sirve para cada uno respectivamente. Y también hemos mencionado qué es lo que podemos auscultar con cada uno de ellos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como les repito, no vamos a pretender buscar un tercer o cuarto ruido con la membrana, o al contrario, el clic chasquido de apertura, tratar de hacerlo con la campana, ¿no? Es un error común. El timbre, ya hemos hablado, ¿no? Hay soprosoplantes o eyectivos, hay ásperos o rodantes, hay otros raspantes, mientras otros son musicales. ¿En qué momento se produce? Ya hemos dicho, se produce en la sístole, se produce en la diástole, o puede producirse tanto en la sístole como la diástole, que son los continuos, o dentro de la diástole, como vamos a ver en la siguiente gráfica, o dentro de la sístole, vemos en qué parte es, en la parte inicial, la parte media o la parte final. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el lugar de máxima auscultación y la propagación. Hemos dicho que el aórtico es en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, el pulmonar igual en el mismo espacio pero paraesternal izquierdo. Acá tenemos otro foco que acá en esta imagen no está representado, que es el accesorio o el DER. El DER está en el tercer espacio paraesternal izquierdo y básicamente es un buen foco para auscultar, por ejemplo, lo que es la insuficiencia aórtica. Tenemos acá paraesternal izquierdo, cuarto espacio para auscultar lo que es la tricúspide, y el quinto espacio, línea medio clavicular, para lo que es la mitral. Pero hay que tener en cuenta que esto va a variar. En alguna literatura está en el cuarto paraesternal izquierda y otros es subsifoideo. ¿De qué va a depender? De cuál de las clasificaciones o cuál de las dos escuelas seguimos, bien la americana o bien la francesa, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la irradiación. Por ejemplo, nosotros si tenemos un soplo aórtico, estos mayormente se van hacia al cuello, o por el fenómeno de Galivardini, que se puede ir hacia lo que es el ápex, que muchas veces nos puede hacer difícil diferenciarlo de lo que es problemas de valvulopatía mitral. La pulmonar, que mayormente es localizado en esta área. Asimismo tenemos la tricúspide y la mitral, que mayormente se irradia a lo que es a la axila, la parte superior, o también hacia un costado. Esto es importante a la hora de auscultar los soplos, porque no solamente es dónde lo escucho mejor, sino también si es que sigue esta irradiación,
que acabamos de mencionar. Ya hemos más o menos explicado acerca de cuál es el orden que tenemos que hacer a la hora de auscultar los soplos cardíacos, pero también es importante ver con algunas maniobras qué sucede con los soplos cardíacos. Entonces, por ejemplo, la bipedestación, las maniobras de Valsalva, ¿cuál es la traducción clínica? Es que va a llegar menos sangre, es decir, va a haber una disminución de la precarga. ¿A qué lado? Ya hemos dicho que las cavidades derechas manejan volúmenes, es decir, al ventrículo derecho va a llegar menos volumen. Por lo tanto, si llega menos volumen, ¿qué va a pasar con la gran mayoría de los soplos? Va a disminuir. Pero hay dos patologías que sucede lo contrario y muchas veces son preguntas que toman en las diferentes evaluaciones, ¿no? Tanto MIR como también acá en Perú también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica y el prolaxo mitral. Bueno, acá no hay el gráfico, pero si nosotros sabemos qué es la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía hipertrófica es un aumento del tabique que divide el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que va a generar una obstrucción a nivel del tracto de salida, es decir, a nivel de la parte inferior de lo que es la válvula aórtica. En resumen, va a simular como si fuera una estenosis aórtica. La diferencia es que cuando hablamos de estenosis aórtica, el problema está en la válvula. Y cuando hablamos de miocardiopatía hipertrófica, no está en la válvula, sino el septum que divide ventrículo derecho e izquierdo está grueso, y ahí va a haber un aumento de gradiente. Por lo tanto, si disminuye la precarga, va a llegar poca cantidad al ventrículo derecho, va a llegar al pulmón, al lado izquierdo va a llegar en menor cantidad. Entonces, esto se va a hacer más audible, porque va a chocar con la misma válvula, y esto va a generar un soplo que, a diferencia de la gran mayoría que disminuye, aumenta. Lo mismo sucede con el prolaxo mitral. Eso hay que tenerlo en cuenta en las maniobras de bipedestación y Valsalva. ¿Qué sucede en las maniobras de cuclillas o cuando hacemos la maniobra de Rivero Carvalho, que se caracteriza por una inspiración? Ya hemos dicho eso también, que en la inspiración llega mayor cantidad de sangre, es decir, la precarga aumenta. Si aumenta la precarga, la mayoría de los soplos va a aumentar. Pero ¿qué sucede en el lado izquierdo? Si llega más cantidad de volumen en el lado derecho, llega al pulmón, luego al lado izquierdo llega más volumen. Entonces, al llegar más volumen, este septum que está engrosado va a estar separado y va a disminuir el ruido que produce. Eso es lo que hay que tenerlo en cuenta, porque estas son las dos patologías que siguen un comportamiento distinto a la gran mayoría de soplos cardíacos. Esto ya lo hemos mencionado en relación a la intensidad del soplo cardíaco. Si aumenta la presión, obviamente, ¿no?, los soplos regurgitantes, sobre todo la insuficiencia aórtica, va a aumentar, ¿no? Si disminuye, los soplos de estenosis izquierda van a aumentar. Otra cosa que hay que tenerlo en cuenta es las características de los soplos en las diferentes patologías. Por ejemplo, en la estenosis aórtica, ya hemos dicho, en el foco aórtico, si irradia el cuello, o a nivel de las carótidas, pero otra característica es el soplo en rombo, o también llamado crescendo decrescendo. Ese es típico de la estenosis aórtica. En lo que es en la insuficiencia aórtica, ya hemos dicho que las insuficiencias son aspirativas. Mayormente es soplante, es de tono alto. La comunicación interventricular, ya hemos dicho de que ocupan todas las sístoles. Cuando ocupan todas las sístoles se llaman holosistólicos o pansistólicos. Y aparte de esta característica, no sé si recuerdan el desdoblamiento de lo que es el primer ruido, ¿no? En la insuficiencia tricuspidia también pansistólico. En lo que es en la estenosis mitral, ahí hay un retumbo de tono bajo. Esa es la característica típica de la estenosis mitral. Eso hay que tenerlo en cuenta para más o menos relacionar. Si escucho un sonido tipo retumbante de bajo tono, en el foco mitral, ¿qué debo sospechar? Estenosis mitral. Si lo escucho en el foco aórtico, que es en forma de rombo, crescendo decrescendo, estenosis aórtica. Y si escucho un soplo continuo en el borde external, cuarto, quinto espacio izquierdo, es típico de un CIB, ¿no?
Bueno, ese es en relación a semiología.